Hola, hola, muy buenas tardes. Un saludo. Les habla su amigo Raúl Franco de su canal Forex Pro, Master Trader de la Academia Lion Mod Club. Un saludo para todos, muy especial a todos aquellos compañeros de la comunidad del trading. Hago este video muy especialmente para los canales de Facebook, tanto del canal del grupo de Forex Pro como el canal de Lion Mod Club, trayendo a colación algo del video anterior, video que hicimos sobre la acción del precio, más concretamente sobre el tema de los soportes y resistencia. En esta línea que vemos acá en el gráfico, este par es el libra versus el dólar. Acá lo tenemos marcado, tengo una línea marcada. Esto fue cuando hice el video anterior. ¿Ok? Después de la grabación del video anterior ha ocurrido todo este movimiento. Y esto era pues lo que les quería traer en este video, y es el movimiento que tuvo el precio después, después de la grabación del video, lo que aconteció después de la grabación del video. Esto lo hago con el fin de demostrar que el tema de acción del precio, el tema de soportes, de resistencias, no es un tema obsoleto, es un tema que está vigente. El tema de los patrones de reversión no es un tema obsoleto. Es un tema que al día de hoy, pues yo lo sigo viendo todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, para entrar en contexto, estoy en el par libra versus el dólar, para que cada uno en su plataforma, en su MetaTrader, si lo quiere hacer, pues lo pueda corroborar. ¿Ok? Bueno, estamos en el par libra versus dólar. Como les digo, ese era el movimiento que tenía el precio hasta el día del video. El día que grabé el video, el precio estaba en esta zona. ¿Qué ocurrió después de eso? Pues el precio bajó un poco más y me empezó a mostrar zonas, cómo rompe zonas, cómo crea patrones y supera zonas cada vez, como si fuese como una escalera o bueno, o algo así. Miren eso. ¿Qué hace el precio acá? Estos movimientos fueron en estas últimas 2 semanas. Todo esto que ocurrió fue en estas últimas 2 semanas. ¿Qué hizo el precio? Pues empezó a moverse, superando zonas y retesteándolas, superando zonas que habían sido resistencias y convirtiéndolas en soporte. Por ejemplo, en esta parte del precio creó una zona, creó una resistencia, el precio se fue, regresa, rompe la zona, rompe la resistencia, rompe el techo, que es este mismo. ¿Y qué hace luego el precio? Se apoya en esta zona, lo convierte en soporte o lo convierte en piso. ¿Qué hace luego el precio? Rompe este antiguo resistencia, esta antigua resistencia, este antiguo techo, lo rompe y lo convierte en piso o en soporte. ¿Qué hace el precio luego? Rompe esta resistencia, este techo, lo convierte en piso, lo convierte en soporte y nuevamente el precio reacciona. Miren que después de la grabación del video, el precio hizo soportes y resistencias, rompiéndolo y retesteándolo, hizo techos, rompió el techo, lo convierte en piso y nuevamente reacciona, lo rompe, se soporta, reacciona, lo rompe, se soporta, reacciona. Y esto ocurrió en estas últimas 2 semanas. Ahora, cada movimiento de esos
cada movimiento de esos, vamos a marcarlo acá con la figura del MetaTrader, tuvo pues alguna cantidad de pips. Vamos a medir cuántos pips hubieron entre zona y zona. Por ejemplo, si el precio rompió esta zona, la rompió, la retesteó, esta es la zona para tomar acción. Hasta la siguiente zona, este hubiese sido una operación de un promedio de 80 pips. 73 hasta acá, 80 si la dejamos correr. En esta sola sección tenemos una posible operación de 80 pips. En esta segunda sección, desde este piso, desde este soporte hasta la resistencia siguiente, tenemos una operación de un promedio de 49-50 pips. Nada mal. O sea, lo calculamos. Si lo cerramos o ponemos nuestro take profit en la zona siguiente. Y en esta nueva zona el precio rompió y se fue hasta la siguiente zona, otra operación de un promedio de 80 pips. Miren que no es descabellado, no es ilógico pensar en operaciones de muchos pips. Aquí tenemos 80 pips aplicando este sencillo concepto, un concepto que es de dominio común, de dominio público, sin, como les digo, temas extraños, solamente sabiendo utilizar los conceptos básicos de acción del precio, de soportes, de resistencias, de pisos y techos, sabiendo, teniendo plena conciencia del tema del dónde estás. Y para concluir el tema de dónde estás, miremos este mismo gráfico en una temporalidad de 4 horas. Ahora, ¿qué está haciendo el precio en 4 horas? Lo vemos en una hora de esta manera. Podemos irlo viendo como la escalera, ya ni sé dónde ubicar este menú, como la escalerita, como una escalera, que el precio va subiendo cada vez. Así lo podemos ver. O también, si lo miramos en 4 horas, tenemos una visual más amplia, más concreta de lo que está haciendo el precio. Y cuando yo hago esto, cuando tengo la visual más amplia, me doy cuenta de este movimiento, de que el precio en una temporalidad de 4 horas estaba haciendo algo así como un patrón, hombro, cabeza, hombro. O sea, acá, en esta parte del patrón, no solamente es que el precio haya roto un antiguo techo, una antigua resistencia, sino que esto hacía parte de todo el conjunto de este patrón. O sea que este era un movimiento que era esperado, era más esperado que este de acá y aún que este otro. Este es un movimiento que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el precio me hace un patrón, no es perfecto, no es exacto, pero la idea es la misma. Tengo un hombro un poco más bajo que el anterior, esta sería la cabeza, hombro, cabeza, hombro, un poco chueco, pero la información que me está dando el precio es la misma. Es la misma información, que hay una zona de toma de decisiones, que es una zona fuerte, que es una resistencia fuerte, hasta el momento que el precio la rompe la resistencia y se apoya en esta resistencia para tomar acción. Para tomar acción. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo claro del patrón en 4 horas. Un patrón de eh, reversión. Y en una hora, pues como ya lo vimos, lo que veíamos de pronto de esta manera era el simple hecho o lo que yo llamo un movimiento natural del precio, que es romper zonas y apoyarse. Rompe zona, se apoya.
rompe zona, se apoya. Y esto, señores, este es un movimiento que es muy común en el mercado, en los gráficos, en todo tipo de gráfico, sea del par que ustedes quieran, del metal, del activo, del índice. Esto se repite y se repite y se repite muchas veces. No muchas veces, se repite todo el tiempo, porque este es el movimiento normal del precio. Solamente hay que aprender a identificarlo de la manera correcta. Bueno, eso pasó en el par libra versus el dólar. ¿Qué pasó en el par libra versus yen japonés en estas últimas 2 semanas? Nuevamente, esta línea marca el día que yo hice el video anterior. Les dije que tenía una operación por acá en ventas. Como vi que el precio no podía pasar esta zona, decidí cerrarla. Y el precio se fue en otra dirección. Ahora, ¿qué hizo el precio realmente? Y esta es una de las razones por las que cerré esta operación. Veremos esto. ¿Qué hay en mi historial? ¿Qué hay en la parte anterior del gráfico? ¿Qué hizo el precio más atrás? Pues acá me creó un techo que lo volvió a visitar, que lo volvió a visitar luego, que lo rompió en algún momento, lo volvió a romper, hizo parecer de que ya no tenía de pronto importancia, validez o como le querramos decir, pero en algún momento se apoya justamente en este mismo nivel, en este mismo nivel. Se apoya y no solamente se apoya, sino que me da una señal para entrar en una operación contraria. Vamos a verlo. Estamos diciendo que fue en esta zona donde el precio tomó una decisión. Para verlo, pues puedo ir a una temporalidad menor e identificar qué fue lo que sucedió en esta zona. Se me perdió. Vamos a buscarlo. Acá está. ¿Qué es lo que tengo acá? El precio simplemente llega a la zona, no es capaz de hacerla, me hace un doble piso y regresa a su dirección normal. ¿Y luego qué pasa? Se va, sube una buena cantidad de pips, 170 pips, naturalmente, y hasta arriba 293. Ahora, no solamente se fue, y voy a decir que se fue y ya, no. ¿Qué sucedió después cuando el precio se fue? Pues acá había una zona anterior, un techo anterior marcado, una resistencia anterior muy marcada que el precio visitó luego, que luego rompe, retestea, o digamos que la rompe y la convierte en piso, que rompe esta resistencia, la convierte en soporte, se apoya una vez, regresa a la zona, vuelve y rompe. ¿Y qué hace acá? Por fin se va, cuando por fin se va, ¿qué hace luego? Este techo, esta resistencia, la convierte en piso, la convierte en piso y nuevamente toma decisiones en esta zona. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Estoy viendo el uso de los soportes, de las resistencias, de los pisos, de los techos. Estoy viendo el uso de la acción del precio, no en un gráfico de hace un año,
ni hace 10 años, o hace un mes, o hace, qué sé yo, 6 meses. No. Estoy viendo el uso, el movimiento eh, de la acción del precio, el uso y el movimiento de las zonas, de las zonas de toma de decisión, bueno, de las resistencias, de los soportes, de los pisos, de los techos. Estoy viendo esos movimientos no hace más de una semana, porque este movimiento fue en esta misma semana. Este movimiento fue en la semana anterior, igual que este. Entonces miren que este tema del soporte, de la resistencia, de la acción del precio, es un tema eh, que debería ser de manejo común. De manejo común en el sentido de que todos los que son traders o aspiran a ser traders deberían de manejar este tema eh, de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque así se mueve el precio. Y esto es un tema actual. Este no es un tema, como les digo, no son gráficos antiguos, no son gráficos de hace muchos años, sino que son gráficos de esta misma semana que terminó. Estamos en el día 11 del mes 7. Estos gráficos corresponden al día 8 del mes 7, por acá está. Esta zona corresponde al 3 del mes 7. Y esta otra de acá corresponde al día 1 del mes 7 del 2020. 1 de julio, 3 de julio, 8 de julio. Pueden verificar en sus eh, plataformas. Ahora, yo les digo que esto lo vemos en todos los gráficos, los activos. Bueno, vamos a buscar. Vamos a buscar un par exótico como bueno, solamente tengo uno. Como el libra versus el neozelandés. ¿Qué sucede con este par? ¿Qué sucedió con este par? Sencillo. Si yo quiero saber qué sucedió con este par, tengo que ver la temporalidad correcta. ¿Y cuál es la temporalidad correcta para ver este par? Es la temporalidad de 4 horas. ¿Qué sucedió en esta zona? Lo mismo que suele suceder siempre. El precio crea un piso o crea un soporte, lo rompió, creó una resistencia y se fue. Acá hay otro piso, otra resistencia, pero a diferencia de esta zona, el precio no tomó decisiones ahí. De hecho, aún no toma decisiones. Está consolidando. Entonces alguien va a decir, ah, Raúl, pero entonces, ¿cómo así? Usted me dice que el precio rompe una zona y siempre la va a retestear y se va. En otras palabras, toma un soporte, lo rompe, lo convierte en resistencia y se va. No, y espero que me entiendan, no es que esto vaya a pasar siempre. Si esto sucediera siempre, pues tendríamos tendencias interminables, ¿cierto? Siempre hay momentos en que el precio pierde su dirección y hace otro tipo de movimientos para darse la vuelta. Siempre va a suceder. ¿Ok? Porque el precio unos días está bajista o unos meses está bajista, otros meses está alcista. Y para poder que esto suceda, pues se tiene que perder la armonía. Esta armonía que el precio trae es necesario que se pierda en algún momento, o esta tendencia o este canal o como le quieran llamar, es necesario que se pierda para poder empezar a ver el precio de otra manera, para poder cambiar su dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está sucediendo probablemente en esta zona. El precio rompió la zona, la retesteó y ya no quiso crear nuevas zonas. ¿Qué venía haciendo el precio anteriormente? Venía creando zonas, ¿sí? En ocasiones no la retestea del todo, ¿ok? Pero cuando lo hace me está indicando que es una oportunidad de tomar una decisión.
¿Sí? Miren acá. Miren esta zona. El precio creó una zona, bueno, creó un soporte, creó un soporte, creó un soporte. Lo rompe la primera vez, pero vuelve y se mete. No toma la decisión acá, no la toma. La rompe la segunda vez y en esta ocasión sí que toma la decisión de convertirlo en resistencia. Soporte, acá soporte, 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 lo quiebra, vuelve y lo quiebra. No lo toma en consideración, pero llega el momento en que sí lo toma en consideración. Y aquí es donde me da las oportunidades para seguir en mi operativa, o sea, seguir operando bajista esta zona. ¿Sí ven la diferencia de cuando no la toma en consideración a cuando sí lo hace? Cuando lo convierte, pasa de ser un soporte a ser una resistencia, o cuando simplemente la rompe. Y es aquí cuando yo identifico este tipo de movimientos, cuando tengo la oportunidad de sacarle provecho a este movimiento. Bueno, esto fue ya hace varios días. Y aquí sí que se apoyó el precio. En esta zona la rompió, se apoyó, rompió, se apoyó. Pero bueno, como les dije que les iba a traer temas actuales, pues aquí lo estamos viendo en estos últimos días. ¿Ok? También tenemos el par como el libra versus el australiano, creo. Mayores. Vamos a buscarlo, libra versus australiano. Por acá está. Acá lo tengo. ¿Qué está haciendo este par? Miren esto. Algo muy parecido a lo que hizo el libra versus el neozelandés. De que creó una zona, o creó, perdón, un soporte. Rompió el soporte, lo convirtió en resistencia y dio unos buenos pips. Volvió a tocarlo, a tenerlo en cuenta como resistencia, dio unos buenos pips, hasta el momento en que no lo tuvo más en cuenta. ¿Okay? Ahora, sabiendo esto, ¿en qué consiste mi trabajo? Pues en entender en qué momentos tengo probabilidades de que sea tomado en cuenta y en qué momentos no. Y es así de sencillo. Ahora, ¿cuántos pips bajó este par de aquí hasta esta zona? 245 pips. ¿Por qué tantos pips si se ve pequeñito? Porque estamos en una temporalidad de 4 horas. Ahora, si lo pongo en una temporalidad de 1 hora, ya puedo ver como más amplio el movimiento. Acá está. Un movimiento de 250 pips y otro movimiento de 200, bueno, casi 200 pips. Aquí lo puedo ver como más detallado. Otro par para analizar, u otro, no sé, vamos a buscar el oro. El oro, que a la mayoría de la gente le gusta mucho operar el oro. El oro. Metales, acá está. Vamos a buscar el oro. Este de acá. Metales, oro. ¿Qué hace el oro? ¿Qué hace el oro? Miren esto. Bendito por Dios. Esta de acá. ¿Qué hizo el oro? Creó un techo. Llegó el momento en que lo rompió, ese techo. Lo convirtió en piso. En otras palabras, creó una resistencia. Llegó el momento en que rompió la resistencia, la convirtió en soporte y avanzó.
¿Qué hizo luego el oro? Creó una nueva resistencia, rompió la resistencia, la convirtió en soporte. Por acá vino a buscar unos stop loss y luego avanzó. ¿Sí? Y esto es un gráfico, como les digo, actual. ¿Qué hizo luego el oro? Creó una nueva resistencia, la rompió, la convierte en soporte y sigue avanzando. Esta secuencia de movimientos las vimos en esta última semana. No es algo anterior, no es algo viejo, es algo nuevo, es algo actual. Ahora, vamos a mirar este par en 4 horas, a ver cómo se ve, cómo lo podemos ver. A ver si tenemos una visual de pronto más limpia de las zonas. Miren esta zona que hubo acá. Soporte, soporte. Se rompe el soporte, se convierte en perdón, qué pena. Resistencia, resistencia, resistencia. No estoy muy acostumbrado a la terminología. Se rompe la resistencia, se convierte en soporte y el precio avanza. Techo, techo, techo. Se rompe el techo, se convierte en piso y el precio avanza. Y avanza una buena cantidad de pips, porque recordemos que estamos en un gráfico de 4 horas. Acá está. ¿Cuánto avanza? Alcanzó a avanzar 700 pips. Claro que el oro es engañador cuando hablamos de cantidad de pips, porque esto mueve muchos pips, demasiados pips. Pero lo que les quiero traer a colación es que los movimientos se repiten. Ese tipo de movimientos son repetitivos. Miren lo que sucedió en esta parte. Soporte, 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 se quiebra el soporte, se convierte en resistencia y el precio avanza. Se convierte en resistencia y el precio avanza. ¿Lo ven? Entonces aquí tenemos, como les dije, era lo que les quería mostrar, de que el tema de los soportes, el tema de las resistencias, el tema de los pisos y el tema de los techos es un tema actual, es un tema que lo vemos todos los días, yo lo veo todos los días y lo veo en todas las temporalidades. Si yo me bajo una temporalidad menor, digamos más pequeña, de 5 minutos, es algo que voy a estar viendo constantemente. Resistencia, se rompe, se convierte en soporte, precio se apoya, se convierte en soporte, se apoya. Esta misma soporte que era en esta zona es quebrado, se convierte en resistencia, se va, se convierte en resistencia, se va. Y así se le pasa el tiempo, el precio, perdón. Simplemente hay que tener los conceptos claros para poder sacarle provecho a este tema, para poder aprovechar todos esos movimientos, para saber en qué momento el precio va a reaccionar o en qué momento va a quebrar. Y bueno, valga la redundancia, aprovechar la opción y sacarle dividendos a estas operaciones o a estas oportunidades que nos puede dar el precio en un momento dado. De esto se trata, señores, la acción del precio. O así lo resumo yo. No soy, como les digo, muy técnico. No trato de ser técnico, trato de ser práctico. Trato de decir las cosas y de tomarlas también de la manera práctica, de la manera que la pueda usar sin adornos. Y este es como el concepto, em, bueno, ya no sé qué palabra decir, el resumen de la tarea. Cuando el precio crea un piso o crea un soporte y lo rompe
y vuelve y se apoya, cuando la figura se presenta de esta manera, hay muchas probabilidades de que esto sea una operación positiva. Cuando el precio crea un techo, crea una resistencia y la rompe y vuelve al precio y se apoya en esta misma zona, hay muchas probabilidades de que esto sea una operación positiva. Y así fácilmente podemos operar con acción del precio, sin tal vez muchos indicadores, sin nada, solamente gráfico, solamente precio, solamente con líneas, ¿ok? Hasta acá les dejo este corto video, espero que les sea de utilidad, les sea de ayuda, les ayude a entender los conceptos de acción del precio. Los leo en los comentarios si quieren que tratemos algún otro tema en específico. Para el próximo video los tendré muy en cuenta. Un saludo para todos y que tengan un feliz fin de semana.